La alarma suena. No una alarma de guerra ni de incendio. Una alarma cualquiera. La de cada día. Un sonido que ya no despierta, sino que recuerda. Porque el cuerpo ya está despierto desde hace rato. Lo que estaba dormido era otra cosa. Quizás la intención. O el deseo. Abre los ojos un creador. No importa el nombre. No importa el país. Puede ser cualquiera. Puede ser tú. El techo tiene una mancha que ayer no estaba. O quizás sí estaba, pero ahora la ve. Baja los pies de la cama como si el piso fuera hielo. Todo es más frío últimamente. Incluso el café. El pincel lleva días en la misma posición, como si también hubiera decidido esperar a que algo cambie. Pero nada cambia. Solo el polvo. Las redes muestran que hay vida allá afuera. Al menos eso parecen decir. Gente creando, compartiendo, brillando. Gente que no parece cansada. Ni dudosa. Ni rota. ¿Será que todos están actuando? ¿O será que uno es el único que se quedó atrás? Se prende la luz del taller. El mismo espacio, pero más chico. Porque cada día hay menos espacio para lo invisible. Lo que no genera, lo que no monetiza, lo que no importa. Pero el olor del papel sigue igual. Ese olor a intento. A fe. A lo que no se puede nombrar. Pone música. Una lista vieja. Porque lo nuevo a veces abruma. Porque lo nuevo está lleno de fórmulas. Y de ruido. Pero esa guitarra que suena. Esa sí sabe algo. Toma un lápiz. Y una hoja. O tal vez una pared. Da igual. Porque lo que importa no es el soporte. Es lo que ocurre en el aire entre la mano y el trazo. Ese instante sin testigos. Donde todavía existe algo parecido a la verdad. O a lo que uno quiere que sea la verdad. Pinta. Aunque no se vea. Aunque nadie lo mire. Aunque no sea para publicar. Pinta porque no hacerlo sería peor. Porque el silencio de adentro pide gritos. Y el trazo es eso. Un grito que no lastima, pero tampoco pide permiso. Pero justo cuando la línea parece decir algo, el celular vibra. Un mensaje. Una interrupción. Una notificación más que dice lo mismo que todas. Hay algo más importante que esto. El corazón se encoge. ¿Será cierto? ¿Será que esto que está haciendo no sirve de nada? Se levanta. Camina en círculos. Mueve los hombros. Respira como si pudiera sacarse de encima el aire del mundo. Pero el aire pesa. No por lo que trae, sino por lo que no deja. Vuelve al papel. Mira el trazo. Ya no le gusta. ¿Era mejor antes? ¿O simplemente ya no es suficiente? Lo rompe. Pero no del todo. Solo una esquina. Lo justo para decirse que no importa. Que no es definitivo. Que puede seguir. Oh no. Mira por la ventana. La calle no lo nota. El mundo sigue. El mundo no lo mira. No porque no quiera. Sino porque ya no puede. Porque mirar exige tiempo. Y el tiempo ahora es otra cosa. Es capital. Es contenido. Es tráfico. Es scroll. Cierra la ventana. Porque entra el ruido. Y porque ya fue suficiente. Se sienta. Cierra los ojos. Y se dice algo. No en voz alta. Solo adentro. Una frase que nadie oirá, pero que se queda dando vueltas en su cuerpo. Como si fuera una semilla. Entonces, sin pensar, vuelve a tomar el pincel. Pero esta vez no busca pintar bien. Ni pintar algo. Ni siquiera pintar. Solo mojar el pincel. Solo trazar. Solo estar ahí. En ese mínimo espacio donde algo todavía respira. El día no ha cambiado. El mundo sigue sin mirar. Pero él pinta. No porque crea que servirá. Sino porque no hacerlo sería olvidar que alguna vez sintió algo. Y eso sí que sería el verdadero final. Hay algo casi obsceno en insistir. En quedarse. En seguir pintando mientras la plaza arde, mientras las manos se vacían, mientras los algoritmos dictan quién merece ser visto. No hay aplausos para el que trabaja en silencio. No hay diplomas para el que duda. Pero ahí está. Sentado frente al lienzo, como si ese pedazo de tela supiera guardar secretos que ningún cuerpo puede soportar solo. Hay algo de rebelión en trazar una línea sin propósito. En no saber hacia dónde va. En no tener claro por qué, pero aún así hacerlo.
Como si un eco remoto empujara la mano. Como si en cada gesto se desenterrara una historia que no pide permiso. Ni público. Ni destino. Porque hay una violencia distinta en crear. Una que no se ve. Que no sangra. Que no grita. Pero que araña por dentro. La violencia de la espera. De mirar una obra sin saber si terminarla o destruirla. La violencia de mostrarla. Y la otra, más silenciosa, de no hacerlo. Nadie habla de eso. Nadie enseña eso. Te enseñan técnicas, sí. Y métodos. Y herramientas. Pero nadie te prepara para el vacío de una obra no mirada. Nadie habla del peso de seguir pintando cuando las miradas se han ido a otra parte. Cuando ya no importa si es bello, si es nuevo, si es radical. Porque ya no se trata de eso. Ahora todo es otra cosa. Más rápida. Más cómoda. Más ligera. Pintar en este mundo es como escribir cartas en una lengua muerta. Es hablar con fantasmas. Es hacer un esfuerzo titánico por decir algo en medio del ruido, sabiendo que probablemente nadie escuche. Y aún así, abrir la boca. Quizás por eso es tan ferozmente bello. Porque no promete nada. Porque no garantiza nada. Porque solo ocurre si uno lo decide. En soledad. En la grieta. En ese espacio donde nadie más entra. Y aún así, hay quien entra. Hay quien ve. Uno. Tal vez dos. No importa. Porque no se trata de muchos. Se trata de llegar. Como decía Marina Abramovic, el arte debe doler. Y quizás esa sea la señal de que todavía estamos vivos. Que aún nos duele mirar. Que aún nos duele que no nos miren. El gancho no está en una historia feliz. No está en una técnica brillante. Está en el hueco. En esa ausencia que no se puede llenar con likes. Está en el momento exacto en que decides pintar sabiendo que no será suficiente. Y aún así, pintas. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es eso que te empuja? No es inspiración. Eso es un mito que se vende mejor en libros que en cuerpos reales. No es pasión. Porque la pasión no basta. Porque la pasión se acaba. Porque la pasión también muere. Es algo más brutal. Más primitivo. Como si la necesidad de crear viniera de un lugar donde aún no existen las palabras. Como si el arte fuera una forma de respirar bajo el agua. Y no todos quieren respirar ahí. No todos pueden. Algunos prefieren lo seco. Lo rápido. Lo visible. Bien por ellos. Pero tú no puedes. Tú no sabes cómo estar en este mundo sin crear. No como un lujo. No como un hobby. Sino como un acto de supervivencia. Y eso, amigo mío, es peligroso. Porque vivir así te deja expuesto. Te deja vulnerable. Porque mientras otros avanzan con certezas, tú caminas con intuiciones. Porque mientras otros venden, tú sangras. Porque mientras otros postean, tú dudas. Pero la duda es tu hogar. Y en esa duda ocurre lo sagrado. Te han dicho que tienes que adaptarte. Que tienes que ser relevante. Que tienes que producir. Que tienes que aprender marketing, branding, storytelling, optimización. Te han dicho que sin eso, estás muerto. Pero hay algo que no te dicen. Algo que no saben cómo decir. Que lo que tú haces, aunque no se vea, aunque no se entienda, aunque no se monetice, importa. Porque cada trazo tuyo es una grieta en la superficie del mundo. Una grieta por donde aún entra algo de verdad. De esa que arde. De esa que duele. No estás solo. Aunque a veces parezca. Aunque el taller se sienta como una isla. Aunque tus obras duerman años sin ser vistas. Cada vez que decides seguir, estás diciendo algo. No con palabras. No con slogans. Sino con lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Y eso es irrenunciable. Ahora vuelve. Pinta. Y no para ser visto. Sino porque ya no puedes no hacerlo. Porque el arte no es un camino. Es una herida abierta que supiste mirar sin parpadear. Y sí, claro que a veces quisieras renunciar. Dejarlo. Apagarlo todo. Cambiar de oficio. Vender medias. Criar gatos. Hacer algo más fácil, más amable, más seguro. Pero no puedes. ¿Por qué? Incluso cuando lo intentas, algo adentro sigue dibujando. Sigue imaginando. Sigue diciendo, y sí.
Y ese, y sí, es la maldición y también el salvavidas. Porque tú no creas por elección. Creas porque hay algo en ti que no sabe hacer otra cosa. Algo que no cabe en los horarios ni en los Excel ni en los discursos motivacionales. Algo que se despierta en la madrugada y no pide permiso. Solo pide espacio. Y a veces, ni eso. A veces, solo necesita que estés ahí. Que no te vayas. Que lo mires de frente. Que aguantes el temblor. Que sigas aunque no haya mapa, aunque no haya público, aunque no haya promesa. Porque de eso se trata. De insistir en medio de la intemperie. De decir, esto soy, incluso cuando todo te dice que no alcanza. Que no basta. Que no sirve. Y aún así, lo haces. No porque seas valiente. Sino porque no hacerlo sería traicionarte. Porque el arte, ese que nace de verdad, no busca aplausos. Busca conexión. Busca grietas. Busca otros cuerpos que hayan sentido el mismo frío. Y cuando uno de esos cuerpos encuentra el tuyo, algo ocurre. No se ve. No se mide. No se monetiza. Pero ocurre. Y por eso sigues. Hay días en los que la herida arde más. No por algo que haya pasado, sino por todo lo que no pasa. Porque el silencio pesa distinto cuando no se comparte. Porque el pincel tiembla cuando no encuentra sentido, y aún así se agarra con fuerza, como quien se aferra a un borde invisible para no caer del todo. A veces, lo único que sostiene es el gesto. No la idea. No el plan. Solo el gesto de seguir. Como si la mano supiera algo que la mente no puede entender todavía. Como si ese movimiento mínimo contuviera un secreto antiguo. Algo más cercano a un rezo que a una técnica. Y entonces, en medio del cansancio, aparece una mancha que no estaba prevista. Una línea que se tuerce. Un color que se mezcla mal. Y, de pronto, eso que era error empieza a tener sentido. No porque sea correcto, sino porque es honesto. Porque salió sin permiso. Porque no fue calculado. Ahí está el milagro. No en la perfección, sino en la fisura. En la torpeza. En lo que se escapa. Como si el alma dejara caer algo sin querer, y ese algo, mínimo, imperfecto, incompleto, dijera más que cualquier gran obra. Y uno lo ve. Por un segundo. Antes de que la duda regrese. Antes de que el juicio lo nuble todo otra vez. Pero ese segundo basta. Ese segundo sostiene. Como un faro en mitad de una tormenta. Entonces se queda. Pinta un poco más. No para terminar. No para mostrar. Solo para estar. Para no irse del todo. Porque quedarse también es un acto de amor. Afuera, el mundo sigue. La ciudad hace ruido. Las noticias repiten el desastre. Todo parece urgir. Pero acá dentro, el tiempo es otro. No hay relojes que cuenten lo que ocurre en este espacio. No hay medida para este tipo de presencia. Hay días en los que solo se pinta para no romperse. Para no olvidar que se está vivo. Para recordarse que hay una parte del cuerpo que todavía escucha. Aunque no hable. Aunque no entienda. Aunque solo responda con formas torcidas o colores sucios. Y eso basta. No hay espectador. No hay galería. No hay aplauso. Hay una mesa manchada. Un pincel viejo. Un trapo húmedo. Un vaso de agua a medio usar. Y una mano que insiste, aunque no sepa por qué. Ese es el taller. Ese es el altar. No el lugar donde se produce, sino donde se sobrevive. Donde se hace un pacto secreto con lo invisible. Donde se acepta no tener respuestas, pero aún así dejar una marca. Porque el arte no es un camino. Es una herida abierta que supiste mirar sin parpadear. Y no todos se atreven. No todos quieren quedarse frente a esa herida. Algunos tapan. Otros huyen. Pero tú te quedas. No por valiente, sino porque no sabes hacer otra cosa. Porque aunque doliera menos alejarse, dolería más traicionarlo. Y eso también es amor. Un amor extraño, sin garantías, sin promesas. Pero amor al fin. El mundo grita que sigas otra ruta. Que tomes atajos. Que seas más ligero. Más vendible. Más amable. Pero el pincel no entiende de atajos. Solo de tiempo. Solo de cuerpo. Solo de silencio. Y tú sigues ahí. A veces enojado. A veces cansado.
A veces con ganas de quemarlo todo. Pero sigues. Con manos temblorosas. Con ideas a medias. Con el alma rota. Y aún así, sigues. Porque aunque nadie lo diga, cada trazo es un acto político. Un acto de fe. Un recordatorio de que aún hay cosas que no se pueden medir, ni embotellar, ni vender. Cosas que simplemente se sienten. Pintas para no olvidar quién eres. Pintas para que no te borren. Pintas para dejar una marca, aunque sea minúscula. Pintas para existir. No para todos. Solo para ti. Y para ese alguien, no sabes quién, no sabes cuándo, que un día verá lo que hiciste y pensará: ah, yo también sentí eso. Y entonces, habrá valido la pena. Pero, ¿por qué seguir? ¿Por qué continuar si parece que nada va a cambiar? ¿Por qué seguir pintando si el mundo parece seguir girando sin detenerse a mirar? La pregunta está en el aire, flota, y es inevitable. Nadie puede evitarla. Ni tú, ni yo. La respuesta está en el mismo acto. En el no darlo por perdido. En el levantar el pincel una vez más. En el abrir los ojos por la mañana, aunque el día no te espere. En el respiro profundo cuando las manos tiemblan. Y sí, también en la duda. En la quietud del momento que te hace cuestionar todo. Quizás no es importante si alguien lo ve. Tal vez nunca lo sea. Lo que importa es si te ves a ti mismo. Si en ese gesto de seguir pintando, puedes mirarte sin vergüenza. Si al final de ese trazo, puedes decir: aquí estuve, aquí existí. Y eso, aunque no lo creas, es lo que le da forma al mundo. No se trata de hacerlo bien, ni de ser famoso, ni de ser entendido. El arte no pide eso. Lo pide el mercado. Lo piden los que olvidaron qué es el arte. El arte solo pide que lo hagas. Que pongas tus manos en el barro, que sientas el peso de la vida fluyendo a través de ti, sin temor. Porque ese es el único lugar donde somos libres. En el lugar donde no hay expectativas. Solo deseo. Así que, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar ese pincel, esa pluma, esa cámara, esa tela, ese espacio vacío y llenarlo? No para los demás. No para que te vean. Sino para que te recuerdes a ti mismo. Porque en este mundo que ya no mira, hay algo más grande que la mirada: el reflejo. El reflejo de tu ser. El acto de crear como un acto de resistencia a la indiferencia. Así que pinta. Aunque sientas que no vale la pena. Pinta. Porque solo en ese gesto, en esa duda, en ese trazo incompleto, es donde resides. Porque no hacerlo sería más doloroso que hacerlo. Pinta. Y quizás, solo quizás, en ese instante, el mundo te mire. Aunque sea por un segundo.